fondo y están aquí en el patiecito de mi pequeña casa. Me acuerdo que justo fue menos de un mes antes del confinamiento, fue el lanzamiento de mi disco, de mi último disco, pero en formato digital. Entonces ya veníamos de todo un año anterior trabajando sobre este lanzamiento, había ya una planificación de posibles giras, otras fechas que ya estaban confirmadas para esta gira, para los conciertos de lanzamiento de este disco. Nos íbamos a girar, por supuesto, aquí en todo Ecuador, y nos íbamos a ir a Argentina, luego a México. En México ya estaba en marcha una invitación hacia Cancún. Y claro, todo se veía bien, ¿no? Y como siempre uno se entusiasma y claro, yo y como muchas otras personas más con planes y todo, decíamos, este va a ser nuestro año, ya, este va a ser mi año, ya por fin voy a cosechar un poco de todo lo que he venido invirtiendo en estos últimos años y todo. Y entonces, ya pues, y se lanzó el disco. 2 semanas después empezó el miedo del virus, de este bicho. Y después, par de semanas después, ya todos en confinamiento. Y claro, yo siempre al inicio estaba así tan frustrada y todo el tiempo detestaba cuando me venían a decir, no, es que esta etapa nos va a unir más y vamos a salir mejores de esto. Y las frases de estas de, bueno, en este tiempo aprovechamos para aprender un nuevo idioma, y si no has leído libros. Y claro, en realidad lo que tienes es ganas de salir a botar piedras. Entonces, sí fue una etapa muy compleja. Sabes que yo para ese momento, claro, yo ya vivía de años atrás encerrada. O sea, vivía con esto que llamamos el trabajo desde casa, ¿ya? El teletrabajo. El famoso teletrabajo. Claro, yo hace años que decidí ya solo vivir de la música, vivir o morir cantando, y solo me dedico a eso. O sea, ¿cómo? De eso. Como dice Alfredo Zitarrosa, yo canto por dinero como cualquier obrero. En mi experiencia personal no sabía muy bien al inicio cómo manejar todo ese tiempo adentro, además encerrado, y bueno, cómo te haces horario, y eso toma su tiempo y a veces años. Sí, me gusta cocinar. Lo que no me gusta es lavar platos, pero bueno, creo que todos dicen lo mismo. No me gusta lavar platos, me gusta cocinar. Pero sabes que cocinar, a ver, yo en la infancia, como soy hija mayor, era yo la que tenía y mi mamá se quedó sola con sus hijos, entonces era una realidad distinta. Entonces yo pasaba a ser como la asistente y la ayudante y por poco el marido de mi mamá. Entonces a cuidar a los hermanos menores, a cocinar y todo eso. Entonces cuando empecé a vivir sola, que fue no sé si unos 4 años después, o sea como a los 22 quizás, empecé ya a vivir sola. En esa etapa es que me empieza a brotar el amor por la cocina, porque claro, era ya desde otro lado, para mí sola, poner música y empezar a jugar, ¿no? Y además que la cocina, sobre todo, es un espacio en el que siento yo que puedes jugar. O sea, nunca me rijo por recetas porque me da pereza, y por otro lado, más complicado, aunque no está de más una recetita por ahí, pero siempre era así como es hasta ahora, jugar, ¿no? Jugar con condimentos, probar, experimentar, pero sobre todo este lado de experimentar. Y no soy una cocinera así que platos especiales que pero sí hago mis 2 que 3 platitos. ¿Cuál es tu platito favorito? O el que te salga. Siempre digo pero siempre se ríen cuando digo. Yo soy experta en hacer caldos. Caldo de gallina divorciada, ese es uno. Ese plato me queda muy bien, y me han dicho muchos, así que supongo que está bien. Hay otro caldo que hago, que eso medio que lo copié de cuando estuve en Francia, porque ahí mi compañero, Willan,
solía en cada chuchaqui irse a comer esto que él llama la sopa de dinosaurio, un caldo. Entonces yo hago eso ahora, pero mi versión. Entonces es igual el dinosaurio res, ya no rex, sino dinosaurio res, con harto hueso, médula, y qué sé yo. Y me queda bien, creo que me queda bien. Ya está medio hambre ya. Sí, hubiera cocinado, ¿cierto? Una buena sopa para hoy. Papas con cuero también aprendí a hacer recién, pero igual así mi versión. Ay, sí, yo soy bien tragona. Willan siempre se espanta porque dice, no entiendo dónde entra tanta comida. Ay, sí, mis 2 hijas. Soy mamá de 2 gatas. Yo siempre fui muy de animalitos, así en mi infancia. Siempre había un perrito y todo, pero siempre se me morían, ¿no? Se morían los pobres perritos. Yo entraba en una crisis cada vez que pasaba eso. Y ya de grande tuve igual un par de mascotitas y lo tuve que dejar con mi mamá porque yo me iba fuera del país y todo. Y después uno de ellos se le envenenaron. Ay, no. Pasé tan mal que dije, ya, no quiero saber más de mascotas. Si no voy a estar con ellos, o sea, para cuidarle como mamá, no más. Entonces ya como que me empecé a alejar de la posibilidad de tener mascotitas. Y además que ya como que ahí empecé a tener más claridad acerca de si quiero o no una responsabilidad así como es un hijo peludo, porque finalmente son hijos. Sí. Entonces dije, no, yo hijos no quiero. Hijos no. El último largo viaje que me hice fue hacia Europa, y Europa me volvió a lanzar acá porque Europa es un continente medio rudo, o sea, no se manejan los mismos códigos. Antes de Europa estuve en México y en México es otra cosa, o sea, la gente así, o sea, es tan solidaria y enseguida te quieren recibir, te quieren dar de comer, te quieren llevar, o sea, es demasiado entregada, o sea, y claro, cuando yo estuve en México yo ya me iba a quedar ahí a vivir. Dije, no, ¿yo para qué voy a regresar a Ecuador? Yo me quedo allá. Finalmente, bueno, no se dieron las cosas de esa forma, terminé yendo a Europa, me quedé igual allá unos 8 meses, y allá volví a extrañar mi punto de partida, que es aquí, o sea, en Quito concretamente. Entonces, y mi país y todo, entonces me volvió a surgir ese lado. Yo que decía, no, yo a Ecuador no vuelvo, porque además yo antes de empezar esos viajes largos, yo me fui un poco desilusionada de acá porque había terminado de grabar, me acuerdo en esa época, el penúltimo disco, antes de este último disco, el Pinceladas, y anterior a eso había hecho 2 discos más y todo. Entonces, en este medio donde la industria es todavía muy chiquita, cuesta hacer muchísimo ciertas cosas, los conciertos, las giras, la producción, la gestión cultural en sí, es una carga súper fuerte y muy pesada y muy difícil porque no se dan las condiciones para muchas cosas. Entonces, claro, esos 4 discos fueron pasos a mí, desde mi punto de vista, un poco frustrados porque me dejaron más endeudada que otra cosa. Entonces decía, no puedo seguir así, estoy yéndome al hueco. Entonces dije, no, ya, no más discos de aquí, y me voy a dedicar a buscar, o sea, y además que no salían. Es bastante interesante escuchar que dices que, o sea, también, es que muchas personas creen que soy millonaria. Como eres famosa, tengo plata, tienes mucho dinero, o sea, no van a pensar que, estás sufriendo necesidades, o no tienes dinero. No, yo soy artista pobre, chuta, pero ya, esperamos que eso ya se rompa. Ya no quiero ser artista pobre, ya. Creo que aquí en Ecuador los artistas son pobres, muertos de hambre. O sea, aquí los que les va bien son los chicheros. O sea, bueno, a mí me gusta la chicha también, ¿no? Pero creo que a ellos les va bien, ¿no? Y muchas veces sí me han propuesto así como, bueno, te vamos a hacer famosa, entonces, pero tienes que ser así o De hecho, me fastidia
tanto cuando en los conciertos me piden que cante algo más alegre. ¡Me muero! ¿Dónde estoy? Cante algo más alegre. Ay, Dios mío.